¿Qué está pasando en el vestuario del Madrid, Abraham? Sobre todo a raíz del viaje de Mbappé a Italia, antes del partido contra el Español, las reacciones un poco en el vestuario eran de malestar, de que no entendían muy bien por qué lo hacía en ese momento, Malestar con de que... Mbappé. Sí. 3, 2, 1. Semanas de tensión en el vestuario del Madrid. Los enfados del núcleo español. El mercado. Un ojo con Mbappé. ¿Qué está pasando en el vestuario del Madrid, Abraham? Pues mira, sobre todo a raíz del viaje de Mbappé a Italia, antes del partido contra el Español, el sábado y el viernes, las reacciones un poco en el vestuario eran de malestar, de que no entendían muy bien por qué lo hacía en ese momento, Malestar de con que Mbappé. sí, sí, de que no entendían por qué lo hacía en ese momento, que respetaban que cada jugador en su tiempo libre, evidentemente, puede hacer lo que quiera, pero que había momentos y momentos para hacer las cosas. Cuando se fue a París por la lesión de rodilla, Sí. se fue buscando una segunda opinión de un doctor y se fue con dos fisios del Madrid, además de con su pareja, que yo en la vida privada no entro. Yo Y tampoco, ahí 100%. el vestuario lo entendió ese viaje porque era un viaje para, bueno, para buscar una segunda opinión y como hizo Bellingham en Londres o Militao que se ha ido a operarse a Finlandia. En este caso, el viaje, que han sido varios días, llega en un momento en el que Madrid podía haber perdido la Liga ayer, llega en un momento complicado para el equipo, llega en un momento en el que la afición pues está enfadada con el vestuario, en el que hay rumores de mercado, en el que demás. Y él se va a Italia, no se va a buscar ninguna opinión médica, no se va a mejorar un poco en su recuperación, sino que se va pues a pasar unos días, insisto, en un tema que no entro de su vida privada. Los jugadores lo que dicen ante eso es, joder, hay otros momentos para eso. Son sus propios Podías... compañeros cuando hablas del vestuario, Sí, ¿verdad? sí, Vale, sí, sí. vale. Ahí vamos. Una parte importante del vestuario que no le ve sentido a ese viaje O sea, en hay este una momento de parte la... importante del vestuario del Madrid que Mm, no ha entendido lo que ha hecho Mbappé estos eso últimos es. días, con su viaje, con la Que no ha lesión. entendido totalmente. No lo han entendido y no lo comparten y les parece mal. Les parece mal porque mientras ellos están entrenando y mientras ellos, pues, insisto, ayer se jugaban la Liga, Mbappé estaba aterrizando en Barajas pues media hora antes o 45 minutos antes de que empezara el partido contra el Español. Entonces, eso hay gente en el vestuario que le ha molestado bastante, bastante. De hecho, si empiezas a navegar en ¿Hay las cabreo con reacciones, Mbappé? sí, 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 sí. Hay una molestia importante por este viaje. Una molestia importante porque es un viaje en mitad, no es en un parón de selecciones, porque en 2023, por ejemplo, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga y tal aprovechan el parón de finales de agosto de las selecciones para irse a Saint-Tropez. Pero el Madrid venía de ganar todos los partidos de ese inicio de temporada y bueno, era un parón de selecciones que siempre aprovechan un día o un día y medio para irse por ahí antes de concentrarse con las selecciones. Era diferente. En este caso, Navidad también se van. Bueno, los jugadores de Madrid tienen la suerte de que pueden irse un día en un avión a cualquier parte del mundo y volver al día siguiente. Courtois se fue a Como a un evento, pero volvió en el mismo día. Son situaciones diferentes. En el caso de Mbappé, no entienden que este viaje, pues que parece casi unas vacaciones de verano, se haga en mitad de este momento y sobre todo en mitad de una situación complicada para el, Claro, para el el Madrid equipo, jugándose el jugándose la Liga. pasillo, Mbappé teniendo que recuperarse Claro, para ver si llega al clásico, es que da la sensación de que se la suda su equipo, claro, de que se la suda llegar claro. al clásico y de que como encima, después de haberse ido de vacaciones, no llega al clásico, la gente dirá, o sea, ¿te vas de viaje lesionada a la playa y luego no juegas el clásico? ¿Te estás Eso es. borrando o qué? Sobre todo porque el club, desde que se lesionó contra el Betis, el club se lesiona el viernes, pues el club el sábado y el domingo insiste en que está haciendo todo lo posible por llegar al clásico. Claro, ese todo lo posible no encaja con estos días de vacaciones. Hacer todo lo posible significa pues quedarte en Valdebebas, trabajar todos los días de mañana y tarde si de verdad quieres jugar el clásico. Eso es lo que tampoco entiende el vestuario. Y el club que el jueves o el viernes, pues un poco le defendía, decía que bueno, que cada uno en su tiempo libre puede hacer lo que quiera. Al club no le gustó la imagen de ayer de Mbappé llegando en el avión a 40 minutos de empezar el partido contra el Español. El club dice, hostia, podías... Vete, porque cada uno en su tiempo libre hace lo que quiere y igual que puedes estar en tu casa, pues puedes estar en otro lado, pero no te expongas de esta manera
tanto tiempo en tantos momentos. Sobre todo el aterrizaje del avión, pues mira, justo 12 minutos. Decía yo 40, pero son 12, son 12. 12 minutos antes de empezar el partido, en el club sentó muy mal, muy mal. Muy mal porque es una imagen muy mala para todos, para el vestuario, del propio jugador que manda un mensaje de estoy aquí pasando del tema, y ha sentado fatal. Yo creo que la sensación puede ser, decía, vosotros estáis jugando que hacerle pasillo al Barça o tener que jugarnos la liga con el Barça en el Clásico y yo estoy volviendo de mis vacaciones. Eso es, eso es. Y eso ya había sentado mal el viaje, el club más o menos pasaba un poco por encima del tema, no entraba demasiado, pero esto ayer al club sí que le sentó muy mal. Muy mal, porque a nivel de imagen es un decir, yo estoy por encima de cualquier cosa. De hecho, Arbeloa, sin nombrar a Mbappé, en la rueda de prensa le pega un palo importante. Dice que no hay, que bueno, que no duda del compromiso de ningún jugador, pero que ningún jugador está por encima del club. Bueno, hay un par de frases que... No, ostras, cuando dice que eso, él no puede hacer nada porque es de los médicos. Como si, ¿sabes? Como si le hubiera pasado por encima. Que él en su vida puede hacerlo. Claro, pero por ejemplo hay, vamos, desde el vestuario hay una frase que es Cristiano estaría aquí mañana y tarde entrenando para jugar el Clásico. Esa frase sale del vestuario del Madrid. Sale del vestuario del Madrid. Sale de un compañero de Mbappé que dice, Cristiano no hubiera hecho esto. Cristiano no hubiera hecho esto. Porque a Mbappé se le ha comparado muchas veces con Cristiano. El madridismo, cuando se ficha a Mbappé, se piensa que ficha a un líder y tal. Y la sensación estos días es que, sobre todo de cara al vestuario también, es que no está demostrando ser ese tipo de líder. Y de hecho ayer, si os fijáis también, porque el Madrid siempre hay que entenderlo en los detalles, ayer los elogios de Arbeloa a Vinicius, que hizo un partidazo, pero las frases de Arbeloa de es un líder nato, es muy querido en el vestuario, es una gran persona. Yo creo que hay mensajes de Arbeloa que empiezan a mostrar cierta molestia pública con cómo está gestionando Mbappé esta situación. Y esto se une a unas semanas en las que hay mucha tensión en varios frentes del vestuario. Pero esto en concreto es lo que ahora mismo más ha enfadado al vestuario y en concreto esta imagen que pones al club. Claro, es que no es solo ya que sea un cabreo de sus compañeros. A mí me parece muy importante, no digo grave, que seguramente también lo que está pasando en el vestuario del Madrid. O sea, que el que en teoría es tu líder, el fichaje estrella, te diría, de la última década, el tío en el que tú tienes que poner en su espalda la presión para intentar ganarlo todo, cuando tú te estás jugando a hacerle un pasillo al Barça, 3 puntos que le pueden dar la liga a tu rival, tú te vas de vacaciones, con quien te dé la gana, pero te vas de vacaciones lesionado, en vez de estar en Valdebeba recuperándote. Para mí hay momentos en los que las imágenes son más importantes que lo que está pasando realmente. No le pida a Mbappé que se encierre en su casa sin hacer nada, pero en un momento en el que Madrid se juega la Liga, aparecer tú en bañador en un yate en Italia, me parece de no entender la situación del club y no entender tu posición en el club y lo que el club espera de ti. Y ya aterrizar 10-12 minutos antes del inicio del partido me parece totalmente estar fuera de la realidad, que si lo está haciendo sin darse cuenta, alguien le tiene que asesorar mejor, y si lo está haciendo a propósito por demostrar que él está por encima o que le da igual o que tal, peor porque lo que está dejando no es solo este momento, sino que Mbappé tiene muchos años de contrato, Vinicius va a renovar, Bellingham tiene años de contrato. Y si ves la publicación, por ejemplo, de Bellingham ayer en Instagram, la busco. Es un mensaje de primero la foto de todo el equipo y luego juntos no sé qué. Bueno, son mensajes. ¿Bellingham y Mbappé no tuvieron un rocecillo hace meses? ¿O eso no te consta a ti? A mí me consta que hay varias estrellas del Madrid que han tenido sus más y sus menos en las últimas semanas. Sí. Del núcleo de estrellas importantes, hay 2 jugadores que un día en el vestuario pues tuvieron un enfrentamiento y... 2 de las estrellas del Madrid, dices. Sí. Un enfrentamiento. Un enfrentamiento en el vestuario de palabras y de un poco de voces más altas que la otra, y que la tensión en el vestuario en las últimas semanas, a raíz también de las derrotas, ha crecido bastante. Por este es el Instagram que decías de Bellingham, juntos y con todo lo que tenemos. ¡Hostia!
con todo lo que tenemos, igual suena raro hasta el último pitido. Sí que a lo mejor with everything es, no, ¿sabes? No es con todos. No, a ti te suena mensaje, ¿no? ¿O no? A mí, y luego es verdad que suben fotos todos con Vinicius, que hizo un partidazo, pero no sé, me parecen declaraciones que llegan en el momento exacto si ellos quieren que tenga que ver con lo de Mbappé. Ya. Te decía que la tensión en las últimas semanas ha ido creciendo. Hay cosas que pasan siempre, que son enfrentamientos en entrenamientos, discusiones que no van más allá y tal, pero que en un momento de derrota y en un momento de cómo está el Madrid ahora mismo, pues llaman más la atención. Ha habido un enfrentamiento entre dos de las estrellas. Pero cuando dices enfrentamiento, Abraham, ¿te refieres a estas últimas semanas? Después del partido del Betis, después de no sé cuándo... Estas últimas semanas, estas 2 últimas semanas, después de uno de los partidos, en el vestuario, en un entrenamiento, después de un entrenamiento, un enfrentamiento entre dos de las estrellas, un poco echándose en cara cosas del entrenamiento y de la situación. A gritos, dices. A voces. Sí, a voces. Discusión alta. Discusión que desde dentro dicen que es normal en un vestuario, pero que en este momento de la situación del Madrid es, bueno, eleva la tensión todavía más porque hay un grupo, que lo cuento ahí también, hay un grupo español que se siente un poco ¿Qué pasa con eso? Los enfados del núcleo español. Hay el núcleo de españoles que hasta hace 2 años era el núcleo del vestuario, que eran José Lu, Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal también. Al irse esa gente, han crecido, digamos, otros jugadores españoles como Asencio, Ceballos o ahora Carreras. Todos ellos han tenido en algún momento de esta temporada, sobre todo ahora al final, roces con Arbeloa. Ellos consideran que el núcleo español es un núcleo importante en el día a día del Madrid y que el entrenador en ese sentido no les ha tratado igual que a las estrellas, que los elogios que ha dado Arbeloa a las estrellas en rueda de prensa y en el día a día, pues no han sido los mismos, que no ha cuidado igual a las estrellas que al núcleo español, que ellos consideran que debe ser importante en el Madrid. Pero ellos también, la otra parte también desliza que ellos han cometido errores. Por ejemplo, Asencio o Carreras han estado fuera en algunos momentos por malas actitudes con respecto a Arbeloa. Ceballos está ahora apartado porque también a Arbeloa no le gustó una contestación que le dio hace un par de semanas. Carvajal, ya sabemos la situación, que pedía jugar más minutos y Arbeloa pues no le veía para jugar, y eso al lateral acabó enfadando y se fue haciendo una bola que han terminado mucho más distanciados de lo que estaban al inicio. Ese núcleo español, que siempre ha sido importante también en la buena convivencia del vestuario, ha dejado de ser importante en el grupo, también porque no tienen ese rol. Quiero decir, Asencio, Ceballos o Carreras no son Nacho o Lucas Vázquez en la historia del Madrid y en los últimos años. Entonces han dejado de tener esa importancia, y eso el grupo lo ha empezado a notar, porque cuando se empiezan a crear disputas entre jugadores, imagínate hace 10 años, pues yo que sé, un roce entre Cristiano y Bale, que seguro que ha pasado, o entre Kroos y Benzema, seguro que ha pasado, una discusión después de un partido, de un entrenamiento. Siempre había un Ramos, un Lucas Vázquez, un tal que se ponía en medio y tenía la importancia del grupo, y el entrenador le daba esa importancia en el grupo a poner paz un poco. Vale. Y eso ha dejado de existir. Sigue habiendo esos roces, pero no hay un grupo o un par de jugadores que de verdad den un paso a ser importantes y a entender el Madrid y a poner paz en ese momento. Vinicius es, digamos, un poco, creo que lo contaba el otro día, Vinicius está haciendo un poco está siendo ese jugador, pero todavía le falta... Tratando de liderar, tratando de ser el líder del vestuario. Vinicius es vamos, diría que es el jugador que mejor relación tiene con todo el vestuario del Madrid. ¿En serio? Otra cosa es luego las polémicas de fuera, ¿eh? Vale. Pero el jugador, hablo de cariño. Que más une, digamos. Que más une, Vinicius. De hecho, cuando Arbeloa llega ¿Incluido con Mbappé? Incluido con Mbappé. De hecho, Vinicius ha sido súper cariñoso con Mbappé en redes sociales, en publicaciones, vamos... Otra cosa es que luego no salgan las cosas en el campo, pero si hay un jugador que ha intentado unir al vestuario de esa manera, ha sido Vinicius. Más allá de luego, insisto, de todo el tema de Xabi Alonso, que se equivocó el día del Clásico, bla, bla, bla. Pero a nivel vestuario, a nivel jugadores... Sí, es un jugador querido por sus compañeros, entiendo lo que me quieres decir. Sí. Vale, me has contado de las últimas semanas en el vestuario del Real Madrid. Bueno, el titular de tu noticia es semanas de tensión en el vestuario del Madrid. Me has dicho...
que el club y sus compañeros están enfadados con Mbappé por este viaje lesionado de vacaciones, digamos, que hay un enfado entre el núcleo español y Arbeloa. Entiendo que ya irreconducible en algunos casos, porque a Ceballos, por ejemplo, ya ha salido que no lo va a volver a convocar. O sea, Ceballos no va a volver a jugar en el Madrid. Sí. Carvajal sale, vamos a ver qué pasa con Asensio y Carreras. ¿Cómo calificarías la situación del vestuario del Madrid? ¿Es solo tensa? ¿Es explosiva? ¿Está a punto de explotar? Me parece, sí, ¿Es no, irreconducible? No lo sé, ¿eh? Preocupante, muy Preocupante. porque hay muchos jugadores que han protagonizado esas situaciones. Bueno, Carvajal y Ceballos, tú lo has dicho, seguramente salgan los dos. Pero hay jugadores que tienen contrato y hay jugadores joder, que les quedan en teoría años en el Madrid. Me parece una situación preocupante porque el caso de Mbappé va a seguir en el Madrid, Vinicius va a seguir en el Madrid. Esta situación de molestia del vestuario con Mbappé, por ejemplo, la tiene que solucionar el propio Mbappé en las próximas semanas, o si no se va a hacer una bola que en la próxima lesión va a haber un jugador que se vaya de viaje o se vaya no sé qué y dirá, mira, es que no me puedes decir nada porque aquí ha sucedido esto en pleno mes de mayo cuando nos jugábamos la Liga y ha sucedido esta situación. Creo que se tiene que solucionar pronto porque si no creas una tendencia muy, muy peligrosa para un grupo de jugadores que ya venía de una temporada y media a nivel de actitud y a nivel de problemáticas internas muy intensas. Para mí la frase que sale del vestuario que te dicen esto Cristiano no lo hubiera hecho, comparándolo con Mbappé y su viaje, me parece demoledora. Como diciendo, no es un líder, claro, no es Cristiano. No, y sobre todo, vamos, es que estaba intentando encontrar situaciones de Vinicius parecidas. Hay una en la que Vinicius ve una quinta amarilla antes de unas vacaciones de Navidad. Entonces, ¿sí? El último partido de diciembre, que no recuerdo ¿Sevilla? si es 2024, no. 2024 o 2025, 2024. es que no recuerdo el año, se va a Miami. Vale. Mientras el Madrid juega en la Liga, no recuerdo si en el Bernabéu o fuera, él está viendo un partido de los Miami Dolphins porque estaba sancionado. El club le permite adelantar esas vacaciones. Y eso en el vestuario del Madrid, los jugadores, ya estrellas o no, a los jugadores no les sienta bien que mientras ellos están entrenando, el que sea lesionado o sancionado se pira antes de tiempo, mientras ellos están ahí, se vaya. Eso nunca sienta bien. Y en este caso se une un poco todo. Se une las vacaciones, se une las fotos, porque las fotos no ayudan, o los vídeos. Y se une pues la situación privada y un poco el famoseo detrás de toda la situación de Mbappé. Y eso, yo estoy convencido que hay jugadores que han sido líderes en la historia del Madrid que esto no lo harían. No me imagino a Ramos haciendo algo así o a Cristiano haciendo algo así. Jugadores que luego en el día a día de verdad tiraban del carro. Y ni mucho menos, ya no te digo, Modric o Kroos. Sí, es un poco otro tipo de perfil de futbolista y de profesional. Es que se van uniendo como distintas imágenes que es verdad que tú calificas la situación de preocupante porque la temporada de Carreras es preocupante, pero claro, lo que dices del núcleo español y ayer ver que un fichaje de 60 millones de euros es el tercer lateral izquierdo del Madrid, están pasando cosas ahí que a lo mejor nos enteraremos con el tiempo, no lo sé. Sí, no, en la noticia está, y creo que algunos compañeros lo habían contado ya antes, alguna cosa. Carreras tuvo un problema con Arbeloa. Arbeloa no le gustó una contestación que le dio. Carreras tuvo un problema con Arbeloa. Sí, a Arbeloa no le gustó una contestación que le dio Carreras, ni un poco la actitud que tuvo Carreras. Hablo de las semanas también de la eliminatoria contra el City. Vale. Que ahí Carreras sufre una lesión muscular, unas molestias, se queda fuera de la convocatoria contra el City y en ese momento, pues gente cercana al club nos dice que hay algo más que una molestia, que no está siendo parte de un poco del día a día. Vale. Y de hecho, Carreras viaja con el equipo a Manchester y en el entrenamiento previo del día de antes está sentado en el banquillo sin hablar con nadie, un poco apartado. Entonces, ayer es muy... Estoy flipando, porque esto claro. Pero estoy flipando porque con Asensio le ha pasado algo parecido que no se sabe lo que es. Con Ceballos no va a volver a jugar. O sea, ha habido varios problemas. Claro. Con todos, aparte un poco coincide con el núcleo español. Ojo, yo no digo que Arbeloa tenga algo contra ellos, sí, sino que ellos a lo mejor se han equivocado en según ¿Con Carreras también fue una mala contestación? ¿Algo parecido a lo de Ceballos? ¿O son cosas distintas? Como lo de Carvajal.
sobre todo, no, con Carvajal es diferente porque Carvajal era el capitán, Carvajal pedía en algunos momentos tener ritmo de juego para intentar ser importante en la parte final de la temporada, evidentemente pensando también en el Mundial, y Arbeloa, que estaba en una situación muy muy al límite, pues metía a Trent porque era alguien que confiaba para el presente más inmediato del club. Eso es Vale. diferente. En el caso de Asensio, fue una mala contestación después del partido antes del partido contra el City, después del partido contra el Celta, una mala actitud, y con Carreras era una mala actitud durante varios días en un periodo de tiempo, y de hecho lo de ayer es un ejemplo muy claro. Ayer le elige a Mendy y a Fran García antes que a Carreras, que es, vamos, o sea, un jugador que te ha costado 50 millones no puede ser la tercera opción de un entrenador, salvo que te haya pasado algo muy evidente con ese futbolista. Y con Carreras lo que ha pasado es pues una mala... Arbeloa considera que ha tenido mala actitud en determinados momentos de la temporada, mala actitud en entrenamientos, y no le veía en el día a día con las actitudes que debía tener un futbolista del Real Madrid. Y Arbeloa, si algo no perdona en este sentido, es la actitud. ¿Qué pasa? Que el núcleo español, por llamarlo de alguna forma, lo que dice es que, vale, con ellos ha sido muy duro, pero con otros jugadores no. Ese es un poco el reclamo de las dos partes. El grupo considera que hay otros jugadores que a lo mejor no han estado tampoco a la altura, que no han recibido ese trato. O sea, está viendo, Y ahí, está discriminando o tratando de manera diferente a estos jugadores con respecto a lo que ha hecho con las estrellas, porque han ¿no? tenido, claro, considera Arbeloa que han tenido una mala actitud, y ellos lo que dicen es, bueno, podemos tener una mala actitud, pero es que hay gente que la ha tenido y no ha recibido este trato o estos castigos, como lo que, o estas, eh, o no han sido la tercera opción, sino que han seguido formando parte del once o de la rotación, o siendo importantes. Ahí ya no entro porque no sé de más casos tan contundentes como estos, pero la situación es complicada, porque si algo ha sido importante en estos últimos años en el Madrid es un poco ese núcleo fuerte español que entienda el Real Madrid y sean los jugadores. Es un poco injusto a veces esto con españoles del Madrid, pero es que es así. Los españoles del Madrid que son canteranos, para mí tienen que ser los más profesionales de todo el vestuario. O sea, son los que deben entender a la perfección lo que significa el club y lo que significa el día a día del Madrid, y los que deben contagiar al resto. Si ese núcleo hay unas grietas en las que hay errores de profesionalismo y errores en el día a día y tal, es que los que están fuera alrededor, que son de fuera o que acaban de llegar o qué tal, en cuanto haya problemas, no va a haber nadie que ponga ahí un poco de... Ya. Es que o lo hace el entrenador, o están todos bastante jodidos. Es la realidad, porque Ancelotti, pues sí, gestionaba muy bien y tal, pero Ancelotti vamos, ponía la responsabilidad de ese día a día en un núcleo que formaban Lucas Vázquez, Nacho, Kroos, Courtois también era un poco parte, pero un núcleo de gente que llevaba muchos años y tenía peso en las decisiones, y sabía decirle a un jugador, oye, te has equivocado. El problema del Madrid para mí es que ahora un jugador joven se equivoca y no hay una figura, no existe una figura en el vestuario que sea capaz de decirle, oye, esto está No, mal, alguien o de esto decirle está a mal. Mbappé, no te puedes ir de viaje a Italia estando Ese es lesionado el jugando tema. en la liga. Ya está. Ese es el tema. ¿Quién se lo va a decir? Es que me imagino por edad o por tal, pues, se lo podría decir Álava o Rüdiger, pero mira, Álava está ya para irse del Madrid. Rüdiger está a punto de renovar, pero ha tenido un montón de lesiones. Yo creo que Rüdiger está un poco cansado ya de todos estos líos del vestuario, porque es otro tipo de futbolista. No está en este... no es un futbolista que viva el glamour de la profesión y tal. Entrena, Ya. profesional, se va a su casa y punto. No, creo que no está en eso. Pero creo que alguien, ya no solo por Mbappé, sino que todo esto que ha pasado, debería ser Carvajal, que es el capitán, pero Claro. también está un poco enfadado o molesto con la situación, pero alguien debería un poco liderar pues esta paz en este momento de tensión en el Madrid. Correcto.